Derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la alimentación. Esta es la época de los derechos, pero curiosamente es en la que ocurren más atropellos a las libertades individuales. Hay un problema con la idea de los derechos humanos. Los socialistas quieren hacernos creer que las personas tienen derecho a todas estas cosas y el pueblo, seducido por la idea de que obtendrá todo esto gratuitamente, sigue apoyando estas propuestas disparatadas sin ver el despeñadero al que se dirige. Basta aclarar que, como dijo el político inglés Edmund Burke, todos tenemos derechos iguales, pero no todos tenemos derecho a cosas iguales, porque para tener una casa, alimentos, salud o educación, alguien tiene que pagar el precio. En el fondo, decir que yo tengo derecho a la vivienda o a la salud es afirmar que otra persona tiene el deber de pagarme la vivienda o el servicio de salud. Esto no es más que un intento vulgar de justificar el robo a la propiedad con ropas de caridad. La noción de los derechos humanos surge en la Revolución Francesa de 1789 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del mismo año. Este documento pretendió definir los derechos personales y de la comunidad, pero como veremos, en el fondo no fue más que el producto de los socialistas franceses para legitimar la intervención estatal en todos los ámbitos de la vida. Y como la Revolución Francesa inspiró todos los movimientos de independencia en Latinoamérica, también esparció la doctrina de los derechos humanos sobre nuestras sociedades, con lo que dañó las delicadas fibras de la cooperación social en nuestros pueblos, algo que persiste hasta el día de hoy y que es causa fundamental en el desorden de nuestros países. Pero ¿cuál es el inconveniente con los derechos humanos? Esta doctrina es peligrosa porque aunque intenta legitimar una serie de derechos inherentes al hombre, introduce la nefasta cláusula de que estos se consagrarán si la ley lo permite. De esta forma, un derecho solo será un derecho si el sistema legal así lo establece, pero si el sistema legal decide redefinirlo, entonces este derecho podría revertirse. Así, la naturaleza humana queda sometida a los caprichos y la voluntad de los legisladores y planificadores de la sociedad, lo que no es otra cosa que socialismo. Veamos algunos ejemplos contenidos en esta famosa declaración y cómo se introduce un dispositivo socialista para legitimar la tiranía en nombre de la libertad, igualdad y fraternidad, tal como rezaba en un principio la Revolución Francesa. 1. El derecho a la igualdad. En el artículo 1 se establece que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. En otras palabras, los hombres nacen iguales, pero puede haber diferencias sociales basadas en el provecho general. Esto es fraudulento porque primero afirma que todos somos iguales, para luego indicar que pueden existir distinciones sociales, olvidando que habían abolido precisamente las distinciones en nombre de la igualdad. 2. El derecho a la libertad. En los artículos 4 y 5 se establece que la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley y la ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Así, al principio se nos dice que la libertad es poder hacer todo aquello que no dañe a otros, pero luego se nos dice que la ley determina los límites. De esta forma, la libertad ofrecida al principio pasa a ser restringida por la voluntad del legislador. Antes era irrevocable, ahora queda a discreción del legislador, quien determinará lo que está bien o mal. 3. Derecho a la propiedad. El artículo 17 de la Declaración señala que, siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie podrá ser privado de él, excepto cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exige de manera evidente
y a la condición de una indemnización previa y justa. De esta forma, las personas tienen derecho a la propiedad, excepto si el gobernante decide que su propiedad tiene utilidad pública. Nuevamente, otro derecho queda sometido a la conveniencia de los legisladores. 4. Derecho a la libertad de prensa. El artículo 11 declara: todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Como era de esperarse, la libertad de prensa también es sacrificada a la voluntad de los legisladores. ¿Qué se entiende por abuso de la libertad? He ahí el peligro. Seguramente cualquier ejercicio de libertad que desagrade a los que están en el poder será un mal uso ante sus ojos. 5. Derecho a la libertad religiosa. El artículo 10 proclama: ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley. Otra trampa: se concede la libertad religiosa siempre que no cause trastornos del orden público establecido por la ley. ¿Qué significa eso? Que si los gobernantes o legisladores consideran que una creencia religiosa es ilegal y causa lo que ellos creen es un trastorno público, entonces puede ser proscrita. Nuevamente, se violenta la libertad individual con el uso de la ley. Estas aproximaciones me permiten concluir, junto a Edmund Burke, que la doctrina de los derechos humanos es completamente liberticida. Quienes se promueven a sí mismos como defensores de los derechos humanos son más bien los que están más dispuestos a atropellar las libertades individuales. Los únicos derechos auténticos del hombre son el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a las libertades individuales, pues estas cosas vienen con el hombre desde su nacimiento y no son susceptibles de aprobación legal para su pleno ejercicio. Cuidado con aquellos que hablan de otros derechos humanos. Son los principales enemigos de la vida en sociedad. Para Verdad en Acción, Heraclio Rivera.